Lo primero que tenemos que hacer para instalar un sistema operativo en nuestra computadora es ingresar a la BIOS y en la BIOS vamos a cambiar la secuencia de arranque. Esta secuencia de arranque le indica a la computadora dónde va a buscar al sistema operativo para cargarlo en la memoria. Para ingresar a la BIOS de nuestra computadora vamos a presionar la tecla suprimir, SUPR, cuando la computadora esté encendiéndose o se encuentre reiniciando. En teclados que están en inglés, la tecla se llama del o delete. En algunas ocasiones vamos a presionar la tecla de función F2 para ingresar a la BIOS. Entonces, ahora voy a instalar el sistema operativo Windows 7. Para eso enciendo mi computadora y voy a ingresar a la BIOS presionando varias veces la tecla suprimir. Presiono la tecla suprimir varias veces hasta que logre ingresar a la BIOS. Ahí he ingresado a la BIOS, ahí podemos ver la BIOS. Y para cambiar la secuencia de arranque, en mi caso, la opción se llama BIOS Features. Voy a moverme con las flechas del teclado, flecha derecha y la flecha izquierda, y me voy a ubicar en la opción BIOS Features. Bien, en mi caso se llama así la opción donde puedo cambiar la secuencia de arranque. La opción se llama BIOS Features. En otras BIOS la opción se llama Advanced CMOS Setup, Advanced Setup o Advanced BIOS Features. En mi caso se llama así BIOS Features y ahí tengo que buscar la prioridad de opciones de arranque. En mi caso se llama de esta manera Boot Option Priorities. Aquí lo tenemos en color amarillo, Boot Option Priorities, prioridad de opciones de arranque. Tengo dos dispositivos, el Boot Option número 1 y el Boot Option número 2. Como voy a instalar el sistema operativo haciendo uso de un disco en formato DVD, tengo que indicarle a la computadora que el primer dispositivo en donde va a buscar al sistema operativo es la lectora de discos. Entonces me ubico en el Boot Option número 1, presiono Enter y aquí en esta lista tengo que elegir a la lectora de discos de mi computadora. En mi caso, la lectora de discos de mi computadora tiene este código, este nombre, HLDT ST DVD RAM. En otro tipo de BIOS, la opción va a decir CD DVD o ATAPI CD-ROM. Eso va a depender del tipo de BIOS con el que estemos trabajando. En mi caso, la lectora de discos se llama así, HLDT ST DVD RAM. Así lo he detectado la BIOS. Entonces voy a presionar Enter, voy a seleccionarlo, voy a presionar la tecla Enter para seleccionar esta opción, Enter. Y en el Boot Option número 2 voy a presionar Enter también. Y por defecto se selecciona el otro dispositivo que tiene mi computadora. En este caso es el ST500DM002. Este código representa a un disco duro de la marca Seagate de 500 GB de capacidad. En otro tipo de BIOS va a indicar, por ejemplo, la palabra HDD, Hard Disk Drive, que significa disco duro, o directamente va a marcarnos disco duro u otro código dependiendo de la marca del disco duro. Puede ser Toshiba, Samsung, Western Digital. Cualquiera de estos es el disco duro. En mi caso, el disco duro tiene este código ST500DM002. Así lo ha detectado la BIOS. Lo selecciono y voy a presionar Enter sobre esa opción del disco duro. Bien, antes de guardar los cambios en la BIOS, tengo que insertar el disco de instalación de Windows 7 en el lector de discos de mi computadora. Ahora sí puedo guardar los cambios que he realizado en la BIOS. Voy a presionar la tecla de función F10 y aparece el siguiente mensaje en la pantalla: Save and Exit Setup, guardar y salir del setup. Guardar configuración y salir.
Save Configuration and Exit. Guardar configuración y salir. Tengo dos botones, Yes y No. Obviamente para guardar los cambios tengo que seleccionar la opción Yes, o sea, sí. Voy a presionar Enter en Yes, o también puedo hacer uso de mi mouse. Hago clic izquierdo aquí. Este tipo de BIOS sí admite que podamos usar nuestro mouse para seleccionar las opciones que aparecen en la pantalla. Entonces hago clic en el botón Yes y se reinicia la computadora. Y ahora nos pide que presionemos una tecla. Presionamos la tecla para iniciar desde el CD. Aquí presionamos Enter. Bien, aparece esta ventana en la pantalla y tenemos que hacer algunas configuraciones. Dice idioma que va a instalar, español está seleccionado, y vamos a cambiar el formato de hora y moneda. Dice español España Internacional, vamos a cambiarlo por el país donde residimos, donde vivimos. Hacemos clic aquí y en mi caso voy a elegir español Perú. Bien, español Perú. Tú puedes elegir cualquiera de estas opciones según el país donde vivas. Yo le estoy eligiendo español Perú. Teclado o método de entrada, Latinoamérica, lo dejamos tal y como está. Hacemos clic en el botón siguiente. Ahora hacemos clic en el botón instalar ahora. Bien, aparece el siguiente cuadro, términos de licencia. Voy a activar con un clic este casillero, acepto los términos de licencia, hago clic en el botón siguiente y ahora voy a dar clic en esta opción personalizada avanzada. Hago clic aquí, personalizada avanzada, y ahora aparece lo siguiente, ¿dónde desea instalar Windows? Y aquí aparece espacio sin asignar en el disco 0. 465.8 GB. Espacio disponible 465.8 GB. Cuando un disco duro es nuevo, nos va a mostrar así, sin ningún tipo de partición, y nos va a mostrar la leyenda espacio sin asignar en el disco 0. Quiere decir que no se ha creado ninguna partición en el disco duro. Bien, lo que tenemos que hacer aquí es crear las particiones. Voy a dar clic aquí, opciones de unidad, hago clic aquí y tengo que crear la partición. Voy a dar clic acá en nuevo y aquí en este cuadro dice tamaño y luego dice MB, megabyte. Esto es el tamaño del disco duro expresado en megabyte. Nos indica que hay 476.938 megabytes disponibles en el disco duro. 476.938 megabytes. Eso es equivalente a 476 gigabytes. Lo que tengo que hacer ahora para crear una partición es borrar esa capacidad y asignarle el tamaño que yo deseo para la partición que quiero crear. Voy a ponerle 100.000. Si yo le pongo 100.000 megabytes, eso equivale a 100 gigabytes. Entonces asigno la capacidad siempre expresando esa capacidad en megabytes. Estoy poniendo 100.000 megabytes. Eso equivale a 100 gigabytes. Luego hago clic en el botón aplicar y hago clic en el botón aceptar. Bien, vemos que aquí arriba se ha creado una partición, dice disco 0, partición 1, reservado para el sistema, es de 100 megabytes. Esto es normal que se cree automáticamente cuando instalamos un sistema operativo, se va a crear una partición pequeña para el sistema. Y tenemos otra partición, disco 0, partición 2, con un tamaño de 97.6 GB, casi 100 GB.
el disco 0 partición 2 vendría a ser la unidad o disco local C. Ahora sobre espacio aquí, espacio sin asignar en el disco 0, espacio que no se está utilizando, y por lo cual tengo que crear otra partición. Ahora voy a crear una partición más pequeña. Me sobra todavía 368 GB. Selecciono entonces espacio sin asignar en el disco 0. Hago clic en la opción nuevo aquí para crear otra partición nuevo. Y ahora me quedan, dice, 376.938 MB que equivalen a 376 GB. Lo que tengo que hacer ahora para crear una partición más pequeña es borrar esta capacidad y asignar la capacidad que yo deseo para la partición que quiero crear. 130.000, si yo le estoy poniendo 130.000 megabytes, eso equivale a 130 gigabytes aproximadamente. Bien, luego hago clic en el botón aplicar y ya se generó otra partición, disco 0, partición 3, de 127 GB, casi 130 GB. Ahora sobre espacio en el disco 0 dice espacio sin asignar en el disco 0 241.2 GB. Selecciono este espacio sin asignar y voy a dar clic en nuevo, aquí en la opción nuevo, clic. Ahora asignaré para la nueva partición que voy a crear el espacio que resta del disco duro. Lo dejo tal y como está, esta cifra, esta cantidad, 246.938 megabytes, la voy a dejar intacta, no la voy a cambiar nada, porque quiero aprovechar toda esa capacidad restante del disco duro para crear la última partición. Entonces hago clic en el botón aplicar y ya se generó la partición. Entonces, recapitulando, el disco 0 partición 1 es una partición que se crea por defecto cuando instalamos un sistema operativo y esta partición es reservada para el sistema. El disco 0 partición 2 vendría a ser el disco local C. El disco 0 partición 3 vendría a ser el disco local D. El disco 0 partición 4 vendría a ser el disco local E. Lo que tengo que hacer ahora es formatear, es decir, borrar esta partición y establecer un sistema de archivos. En este caso el sistema de archivos será NTFS y dejar habilitada esta partición para poder ser utilizada. Selecciono entonces la partición disco 0 partición 4 que representa al disco local E y haré clic aquí en la opción formatear y aparece un mensaje en la pantalla, una advertencia. Es posible que la partición contenga archivos de recuperación, archivos del sistema o software importante del fabricante del equipo. Si formatea esta partición, se perderán todos los datos almacenados. Aquí hay que tener cuidado cuando se formatea una partición, porque podríamos estar borrando archivos importantes del usuario. Hay que tener mucho cuidado cuando se borra una partición, cuando se formatea una partición. Aquí, como no hay nada en esa partición, voy a dar clic en el botón aceptar. Ahora selecciono la partición o disco local D, que en este caso es disco 0 partición 3. Selecciono con un clic y hago clic en la opción formatear. Clic en formatear. De igual modo aparece la advertencia. Si formatea esta partición se perderán todos los datos almacenados. Hago clic en el botón aceptar. ¿Para qué me sirve crear tantas particiones? El disco local C, en este caso esta partición, disco 0 partición 2, me puede servir para instalar aquí el sistema operativo Windows 7. La otra partición, disco 0 partición 3, que representa al disco local D, me puede servir para instalar el sistema operativo Windows 8. Y la otra partición me puede servir para instalar el sistema operativo Windows 10.
Esa es la ventaja de crear particiones en el disco duro. Puedo tener varios sistemas operativos funcionando en un solo disco duro, cada uno de estos sistemas operativos en su respectiva partición. También podría crear otra partición para almacenar los archivos importantes del usuario, de tal forma que si un día el sistema operativo está dañado o se infecta de virus, la partición o disco local C, los archivos del usuario quedan a salvo en otra partición. Bien, ahora tengo que seleccionar el disco local C porque ahí quiero instalar el sistema operativo Windows 7. Selecciono el disco local C y hago clic en el botón siguiente. Y ahora comienza la etapa de la instalación. Esto tiene que llegar al 100% y luego la computadora se va a reiniciar automáticamente. Bien, ahí empieza a instalar, va por el 1%, esto tiene que llegar al 100% y luego la computadora se va a reiniciar automáticamente. Después va a mostrar un mensaje en la pantalla para presionar una tecla para iniciar desde el CD. No vamos a presionar la tecla que nos solicita, vamos a omitir ese mensaje. Bien, esta etapa de la instalación está a punto de terminar, casi llega al 100%. Luego la computadora se va a reiniciar automáticamente y nos va a mostrar el mensaje de presionar una tecla para iniciar desde el CD. Simplemente vamos a dejar pasar ese mensaje y no vamos a presionar ninguna tecla para seguir con lo que es la siguiente etapa de la instalación. Bien, ahí la computadora se va a reiniciar automáticamente. Se reinició la computadora. Aparece el mensaje, presione una tecla para iniciar desde el CD, lo dejamos pasar, no presionamos ninguna tecla. Y seguimos con la siguiente etapa de la instalación. El programa de instalación está iniciando servicios. Bien, continúa la siguiente etapa de la instalación, completando instalación, dice en la parte inferior de esta ventana. Luego la computadora volverá a reiniciarse automáticamente. Bien, se va a reiniciar automáticamente la computadora. Aparece el mensaje, el programa de instalación continuará después de reiniciar el equipo. Se reinició la computadora. Vuelve a mostrarse, presiona una tecla para iniciar desde el CD. Lo vamos a dejar pasar este mensaje. No presionamos la tecla y seguimos con la instalación. El programa de instalación está preparando el equipo para el primer uso. Bien, aparece este cuadro. Dice escriba un nombre de usuario. ¿Quién va a utilizar esta computadora? Le voy a poner mi nombre. Bien, luego hago clic en el botón siguiente. Aquí puedo establecer una contraseña. Escribo la contraseña, vuelvo a escribir la contraseña y escribo un indicio que me haga recordar esa contraseña. Voy a dejar el equipo sin contraseña. Hago clic en el botón siguiente. Aquí dice escriba la clave del producto. No tengo la clave. Voy a dejar vacío este cuadro y voy a dejar activado este casillero, activar Windows automáticamente cuando esté conectado. Hago clic en el botón siguiente. Ahora hago clic en esta opción usar la configuración recomendada. Clic aquí.
Luego tengo que elegir la zona horaria. Bien, yo me encuentro en Lima, Perú, y esta es mi zona horaria, Bogotá, Lima, Quito, UTC 5. Puedo cambiar la zona horaria haciendo clic aquí y eligiendo de la lista la zona horaria del país donde vivo. En este caso lo voy a dejar así tal y como está, Bogotá, Lima, Quito. Puedo cambiar la fecha también, haciendo clic aquí, cambiando aquí la fecha, aquí haciendo clic en estas flechas o triángulos, y también puedo cambiar la hora en caso esté incorrecta. Hago clic acá y puedo subir o bajar en cuanto a la hora. Igual los minutos. Está todo conforme, hago clic en el botón siguiente, preparando el escritorio. Bien, finalmente hemos ingresado al escritorio del sistema operativo Windows 7. Aquí podemos ver el icono de la papelera de reciclaje, todos los elementos del escritorio del sistema operativo Windows 7, el fondo del escritorio, y agregaré algunos iconos al escritorio. Para eso hago clic derecho en el escritorio, elijo la opción personalizar. En la ventana que aparece hago clic aquí en cambiar iconos del escritorio, clic aquí, cambiar iconos del escritorio, y activaré con un clic el casillero equipo, luego clic en el casillero red y clic en el casillero panel de control. Luego hago clic en el botón aplicar y clic en el botón aceptar. Voy a cerrar la ventana y ahí tenemos el resto de iconos del escritorio. Luego quedaría instalar los drivers o controladores de los dispositivos integrados que trae la placa madre o motherboard.